Romper el silencio. Ay, qué emocionante es escuchar a alguien romper el silencio. Y eso fue lo que sucedió con Gerardo Martino, el ex seleccionador de México, que por primera vez desde su salida del banquillo, pues habló para una radio en Paraguay, para Radio 780. Y antes de decirles, adelantarles lo que dijo el Tata, mejor, sírvanse, siéntense, pónganse cómodos, que lo tenemos en bandejita de plata. En México, que es un poco, se nota demasiado el negocio, digamos. Yo no estoy en contra del negocio, no podría estarlo, porque del negocio cobramos nosotros, vivimos nosotros. La realidad es que a mí me gusta algo mucho más equitativo, donde yo tenga la capacidad, siendo una persona que lo único que me interesa es el fútbol, pero en un equilibrio justo para no dejar de lado la parte futbolística, el crecimiento de los chicos, el trabajo en divisiones menores, que no dejen morir la parte del fútbol, porque si no un día también se va a morir el negocio. Yo charlaba mucho con el presidente, con John de Luis, acerca de que se trabaje más con el tema de los juveniles, que se puedan producir jugadores que después sean transferidos al exterior y que puedan jugar en la liga de fútbol. En México pasa algo bastante particular. Se dan ventas internas de club a club, de a lo mejor de futbolistas que valen 8 o 10 millones de dólares, y entonces, claro, se da esta particularidad de que hay ventas que son muy importantes, pero al mismo tiempo son futbolistas que uno dice, bueno, pero deberían salir afuera por este monto, claro. Deberían ser jugadores muy importantes y no tienen mercado europeo. Entonces eso me parece que un poco daña, porque queda todo como entre casa y el futbolista no termina de crecer y de formarse. Algo que ya sabemos, ¿no, Barak? Pero, ¿qué interpretas de estas declaraciones y si tiene o no razón Gerardo Martino? Sí, Richard, Caro, ya lo sabíamos y sí tiene razón. Hay poco más que agregar, porque también lo sabía él cuando asume el cargo. Y él dice, a mí me interesa el fútbol, no estoy en contra del negocio, pues porque el negocio al final, ¿cómo? Básicamente esa es la explicación y es muy entendible. Pero al final de cuentas, entonces le interesa más comer que dirigir al fútbol, ¿no? Dentro de sus prioridades. Él establece claramente que no eran las situaciones ideales, no es la situación que él quería, pero tampoco levantó la voz en ningún momento. La primera vez que escuchamos a Tata Martino decir algo similar fue ya a 2-3 semanas de la Copa del Mundo, casi sacando el paraguas, diciendo cosas muy ciertas sobre los males que todo el mundo podemos reconocer. No hay que tener la preparación de Gerardo Martino para reconocer rápidamente los males que aquejan al fútbol mexicano y las principales razones de su estancamiento. El tema es que un tipo como Gerardo Martino, con los galones con los que llegó y con las ideas establecidas, pues debió haber puesto en un mundo ideal una línea de trabajo en la que se le respetara, y si no, pues habría renunciado a todo el dinero que ganó durante todo este ciclo. Evidentemente eso no iba a pasar. Supo priorizar, ¿no?, el bolsillo sobre la ética de trabajo, que para él es mucho más importante el fútbol y el trabajo de fútbol que el dinero, y dentro de ese balance del que él mismo habla, pues hizo lo que habríamos hecho la gran mayoría de nosotros, ¿no? ¿Quién voy a ser yo para criticarlo? Pero sí está a destiempo, ¿no? Todas estas palabras son ciertas ahora, pero eran ciertas desde el primer día en el que revisó el contrato, sabía perfectamente que se trataba el fútbol mexicano y lo firmó feliz de la vida. Claro, no dijo nada nuevo y ya lo venía diciendo, ya lo sabía y es lo mismo de siempre, Richard. O sea, ¿de qué manera su opinión, que es el negocio, que es lo único que importa y lo que se le da prioridad en México, afecta a los talentos jóvenes? No, afecta y muchísimo. A ver, hay una realidad. En México los clubes son extremadamente ricos o extremadamente manejan enormes sumas de dinero, cosa que no sucede en Sudamérica, por ejemplo. En Sudamérica, las cantidades que se pagan en México por traspaso de un jugador de club a club, en Sudamérica te lo podrán hacer. En Argentina, solo Boca y River. Y en Brasil, 6 o 7 clubes, nadie más en Sudamérica lo puede hacer. Y de Centroamérica mejor ni hablemos. Y tampoco de la MLS se dan esa clase de movimientos.
¿Qué es lo que ocurre? En México se conoce, no de ahora, no de hace 10 años, ni de 40 años, que la estructura es así. Es como acostumbrarse a vivir todos los días en el caos de estar en el tráfico, aunque vivas a 20 minutos a pie de tu trabajo y tengas que demorarte 2 horas en auto. Es la misma situación. Es acostumbrarse al caos y es vivir dentro de ese caos. Y lo terminas viendo como algo normal. Bueno, el que está hoy dentro del fútbol mexicano, el que ha crecido dentro del fútbol mexicano, ve todo esto normal. Más allá de que sabe que está mal, ciertamente. Sí sabe que está mal, pero mal que bien le funciona, y le funciona para seguir siendo una máquina que produce muchísimo dinero, le funciona para que los dueños de equipos sean los que manejen la federación, le funciona para mantener el espectáculo adentro y cada vez traer mejores extranjeros y cada vez cerrar más las puertas a los jugadores nativos, le funciona para evitar el descenso y garantizar el negocio, le funciona para pensar en una postemporada ya no de 12, sino de 16, y en el futuro no sé qué irán a hacer en el fútbol mexicano. Entonces toda la estructura está armada y es tan rígida que no basta con que haya un técnico que tenga buenas intenciones y llegue a dirigir la selección. Es que tiene que haber un cambio radical y una limpieza de todo. El primer perjudicado es siempre el futbolista nativo. México tiene demasiado talento. Pocos países en el mundo podrían decir que tienen el talento natural que tiene el futbolista mexicano. El tema es que no tiene, por esa misma estructura, capacidad de llegada con suficiencia. Y no hablemos de una selección juvenil. Hablemos de que llegue esa selección juvenil con recorrido en primera división, que es lo que no tienen la mayoría de los chicos que pueden llegar en esa edad a una selección menor. Entonces, es cada vez más difícil que el futbolista mexicano pueda, si quiere llegar a primera división, mucho más complejo que pueda ir a Europa. Hace unos, no sé, 20 o 30 años atrás, era muy raro ver a un jugador mexicano yendo a Europa, porque precisamente el negocio estaba adentro y era muy difícil que un futbolista mexicano, aunque quisiera, pudiera salir. Esa es una realidad. Esa es una realidad que se ha estructurado dentro de este negocio enorme. Y sigue adentro porque él se refiere específicamente a que los clubes de la Liga MX prefieren vender sus perlas entre ellos en vez de darle la chance de irse a jugar al fútbol europeo. Entonces, ¿de qué manera, Barak, todo este poder económico que hay en México se puede redireccionar o se puede o puede ayudar a estas perlas mexicanas a que salgan? O sea, es combatible esto de que haya tanto poder económico en el fútbol mexicano. No sé de qué manera lo ves tú. Sí, el tema del poder económico solo es parte de la gran problemática que enfrenta el fútbol mexicano. Otra gran parte de la problemática ya la avisa Richard. El fútbol mexicano, la Federación Mexicana, pertenece a los dueños de los equipos de fútbol de la Liga Mexicana. Eso no pasa en otra parte. No hay una autonomía. Hay un cruce de intereses y la Federación Mexicana de Fútbol no puede trabajar independientemente en su proyecto porque depende siempre de los dueños de los equipos de la primera división del fútbol mexicano, que son los que, para preservar el negocio, pues no van a cambiar un esquema en el que, además de sus equipos de fútbol, tienen la parte que les corresponde de las ganancias jugosas de la selección nacional y además tienen ese poder que no tienen otros dueños en cualquier parte del mundo. Tú eres dueño de tu equipo de fútbol, pero no tienes nada que hacer en la selección mexicana, ¿no? Entonces, ese es un tema importante que no es de fácil solución. De hecho, es así funciona en el fútbol mexicano y cómo lo vas a cambiar a estas alturas. ¿Cómo vas a hacer que cedan los dueños del fútbol mexicano a lo que tienen, a lo que conquistaron y a lo que no hay más que pugnas internas dentro de ellos, ¿no? Pero no hay nada externo que te invite a pensar, mira, la Federación Mexicana puede tener cierta autonomía y dividir realmente lo que es la primera división mexicana y toda la pirámide que debería existir en el fútbol mexicano que alimentara a la selección nacional y que no fuera parte de lo mismo. Esa es la principal problemática del fútbol mexicano. Ahora, dentro de ese contexto de riqueza, pero de atadura, tienes a futbolistas que están muy bien, ¿no? Ahí está el diagnóstico también, lo conocemos todos, que están muy bien en lo económico, que no tienen retos deportivos, que no están bien formados o no están lo suficientemente bien formados como para ir a Europa, los que van, y marcar diferencias, porque ese también es un problema. El jugador mexicano podría ser muy caro si te da resultados en Europa, ¿no? Los equipos europeos, al final de cuentas, tienen dinero. Lo que pasa es que a veces lo cuidan, ¿no? Y pagar más de 10, 15, 20 millones por futbolistas de la Liga MX, que normalmente van a la banca de los equipos de Europa, entonces no tienen un sello de garantía, como si lo tienen los jugadores colombianos, los jugadores brasileños, los jugadores uruguayos, los jugadores argentinos. No todos van a triunfar. Una gran mayoría, o un muy buen, una gran parte de los que se van de Argentina, de Colombia, de Uruguay y de Brasil, van a romperla en Europa. No sé si... O sea,
pero en O México, sea, ¿cuántos? En México, ¿cuántos la rompen realmente? ¿Uno de muy 10? pocos, claro, y basados en apuestas muy grandes que hacen esos equipos para llevarlos a Europa. Entonces, aquí creo que la solución es bajarle el valor a esas transacciones, o sea, facilitarle a esos equipos europeos que vean hacia el mercado mexicano, Pero porque también, ahí hay talento, ¿no? pero ¿Cómo hay? pero también, Caro, Richard, formarlos mejor, porque está bien, pongamos que en un mundo ideal el fútbol mexicano dice, bueno, vamos a ver en el futuro y vamos a ser menos avariciosos y los dueños dicen, vamos, como la MLS, ¿no? Vamos a mandar Sí. a los futbolistas mexicanos a Europa. El tema es que los tienes que mandar con formación o los tienes que mandar extremadamente jóvenes, como hacen en Estados Unidos, a que crezcan en Europa, o si los vas a mandar a los 20, 21, 22 años, tienen que estar mejor formados, porque si no, vamos a ver lo que vimos con Lainez. Vamos a seguir viendo lo que vemos una y otra vez con futbolistas mexicanos, que son mucho más la regla que la excepción, de que van y que no están lo suficientemente bien formados como para triunfar en Europa. Claro, y hay sus excepciones y aquellos que son un buen ejemplo. Por ejemplo, César Montes con el Español es un buen ejemplo de que las cosas se pueden hacer bien y hay quienes tienen esa oportunidad. ¿Qué les parece si escuchamos también la palabra de este jugador que está en el fútbol español y que cayó con el pie derecho? Está claro que sí vivimos en una burbuja, pero bastante crecimiento podemos tener y mejorar en muchos aspectos sobre él. Y bueno, uno toma la decisión por mejorar futbolísticamente y crecer, sobre todo crecer tanto como persona como dentro del campo, ¿no? Es una decisión valiente que se tiene que tomar sobre todo en familia y bueno, es una decisión también personal que la lleve a cabo y estoy muy contento por ello y no me arrepiento por ello y contento, ¿no? Por eso. Necesitamos más César Montes. Richard, último comentario, rapidito. Es que la verdad es esa, a veces el jugador tiene que pensar en sacrificar un poco de esa ganancia, de esa burbuja en la que pueda estar dentro de la Liga Mexicana y pensar en ese desarrollo profesional. También es cierto muchas veces que dentro del fútbol mexicano aquellas transferencias de club a club hay cifras irreales, pero forma parte de esa maraña en la cual también están los agentes y los representantes y dentro de un mercado donde el billete está presente por todos lados, es muy fácil inflar el precio de un jugador y eso termina por cerrarle las puertas y las oportunidades al futbolista mexicano. Hay que ceder de parte del jugador, hay que ceder de parte de los agentes y hay que ser un poco más ambicioso, no con el dinero, sí, con la proyección tanto de clubes como de cantera. El negocio no está en formar jugadores y quedárselos, el negocio está en formar jugadores y seguir sacando para Europa. Barak, recuérdame el camino de César Montes al Español. Y Bueno, cerramos con eso. Es un camino excepcional. No puedes confiar en que todo el mundo va a tener la capacidad de César Montes y los partidos en primera división que lleva en un equipo como el Monterrey de gran demanda, de gran competencia. César Montes no ha estado tan expuesto a la competencia contra otros equipos, sino dentro del mismo equipo. Es decir, ya ganar un puesto en un equipo como el Monterrey, que invierte lo que invierte temporada a temporada y hacerte con un lugar en el equipo titular, en un equipo como Rayados, siendo mexicano, eso ya es extraordinario. Después, pues la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos, 3 partidos, porque no jugó ni 4 ni 5 en la selección mexicana, ¿verdad? Le alcanzó para 3 en la Copa del Mundo, los jugó todos César Montes, y llega, pues, formado, llega con muchos partidos de competencia, y llega a un equipo como el Español, y lleva 3 partidos. Calma, ¿no? Calma, pero sí, es imposible pensar en 10, 20, 25 futbolistas como César Montes. César Montes tendría que ser una de las perlas, pero por debajo, todos los que no tengan la capacidad de César Montes, pues deberían de tener también alguna vía de escape. Bueno, gracias Tata por darnos mucho de qué hablar.